Suena la alarma. No es un sonido fuerte, no es una emergencia, es solo ese pitido suave que anuncia que el día ya empezó y tú ya estás cansado. Abres los ojos, miras el techo y antes de pensar en levantarte, tu mente ya tomó una decisión: 5 minutos más. No porque estés agotado, no porque no te importe, sino porque hoy no es el día. Hoy no vas a empezar ese proyecto, hoy no vas a ordenar eso que llevas semanas evitando, hoy no vas a escribir, ni estudiar, ni avanzar. Mañana. Mañana cuando tengas más energía, mañana cuando estés más motivado, mañana cuando sea el momento perfecto. Cierras los ojos otra vez y por unos segundos sientes alivio. Pero ese alivio dura poco, porque en el fondo sabes algo incómodo: no es la primera vez que dices mañana. Lo dijiste ayer, lo dijiste la semana pasada, lo dijiste el mes pasado. Y sin darte cuenta, los mañanas se fueron acumulando como pequeñas promesas rotas que nadie más ve, pero tú sí. Tal vez te dices que eres flojo, que te falta disciplina, que simplemente no tienes fuerza de voluntad. Pero, ¿y si no es pereza? ¿Y si no es falta de ganas? ¿Y si hay algo dentro de tu mente, algo silencioso, que te empuja a posponer incluso lo que más deseas? Porque la verdadera pregunta no es por qué dejas todo para mañana, la verdadera pregunta es: ¿qué es eso que tu cerebro está tratando de evitar hoy? La gran mentira que nos contamos todos. Te dices que no pasa nada, que tienes tiempo, que no es urgente, que puedes hacerlo después. Te dices que hoy no es el mejor día, que cuando llegue la inspiración entonces sí, que mañana vas a rendir mejor. Y suena lógico, suena razonable, suena como una decisión inteligente. Porque, al fin y al cabo, ¿para qué empezar algo importante si no te sientes en tu mejor versión? Así que esperas. Esperas a tener más ganas, esperas a sentirte más seguro, esperas a que el ánimo sea perfecto. Pero ese momento casi nunca llega. Y lo curioso es que esta historia no empezó hoy. Empezó cuando eras estudiante, cuando dejabas la tarea para la noche anterior porque bajo presión trabajo mejor. Siguió cuando prometías empezar el lunes, el próximo mes, el próximo año. Y siempre había una buena razón. Demasiado cansancio, demasiado trabajo, demasiadas cosas en la cabeza. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de algo inquietante: no posponías tareas, posponías decisiones, posponías cambios, posponías versiones de ti que nunca llegaban. Porque esta es la gran mentira que casi todos creemos: todavía no es el momento. Como si el momento perfecto existiera. Como si la vida en algún punto te fuera a regalar un día sin miedo, sin dudas, sin incomodidad. Pero la verdad es otra. No pospones porque tengas tiempo, pospones porque hoy hacerlo duele un poco más que evitarlo. Y ese dolor pequeño, repetido cada día, termina decidiendo el rumbo de tu vida. Lo que realmente pasa en tu cerebro cuando pospones. No es falta de disciplina, no es que seas débil, no es que tu cerebro esté roto, es que tu cerebro funciona exactamente como fue diseñado. Dentro de tu cabeza hay una parte muy antigua, una parte que solo entiende una pregunta: ¿esto me da placer ahora o me causa incomodidad ahora? Si la respuesta es placer, avanzas; si la respuesta es incomodidad, huyes. Así de simple. Cuando piensas en empezar esa tarea, tu cerebro no ve un logro futuro, ve esfuerzo, ve aburrimiento, ve posible fracaso. Y entonces hace algo brillante pero peligroso: busca una recompensa inmediata. Un video corto, una notificación, un mensaje, un pequeño golpe de dopamina. Ese químico que te hace sentir bien sin tener que esforzarte. Y cada vez que eliges eso, tu cerebro aprende una lección: evitar es mejor que enfrentar. Porque el problema es este: tu cerebro no siente el futuro. No siente la presión de dentro de una semana, no siente el estrés del último día, no siente la culpa que vendrá después. Para tu cerebro, mañana no existe, solo existe este instante. Por eso prometes que empezarás mañana con total sinceridad y mañana vuelves a sentir exactamente lo mismo. No es que no quieras avanzar, es que estás peleando contra un sistema que prioriza sobrevivir hoy, no triunfar dentro de 10 años. Y cuando entiendes esto, algo cambia, dejas de culparte y empiezas a entender cómo funciona realmente tu enemigo invisible. El precio invisible de dejar todo para mañana. Al principio no parece grave, es solo una tarea más, un pendiente pequeño, un luego lo hago. Pero los días pasan y lo que era pequeño empieza a pesar. Cada cosa que pospones no desaparece, se queda.
Se queda en tu cabeza como una pestaña abierta que nunca cierras, como un ruido bajo que no se va. Y sin darte cuenta empiezas a vivir con una presión constante. No estás relajado, estás distraído de tu culpa. Porque incluso cuando descansas hay algo dentro de ti recordándote todo lo que no hiciste hoy. Y ese peso se acumula. Se convierte en estrés, en cansancio que no se quita durmiendo, en esa sensación de ir siempre tarde con tu propia vida. Lo más duro no es el trabajo atrasado, es la imagen que empiezas a construir de ti mismo. Empiezas a pensar que no eres confiable, que no terminas lo que empiezas, que tus palabras valen menos que tus intenciones. Y poco a poco, sin un gran drama, sin un gran fracaso, tus sueños empiezan a enfriarse. No porque ya no los quieras, sino porque cada día que pasa sin actuar te convences un poco más de que quizá no eras capaz. Así es como la procrastinación no arruina un día, arruina lentamente la relación que tienes contigo mismo. La paradoja, sabemos que está mal, y aún así lo hacemos. Lo más extraño de todo esto es que tú lo sabes. Sabes que posponer te hace daño, sabes que mañana será peor, sabes exactamente lo que pasará y aún así vuelves a hacerlo. No porque seas irracional, sino porque muchas veces no estás evitando una tarea, estás evitando una emoción. Porque empezar algo importante significa exponerte a fallar, a no ser tan bueno como imaginabas, a descubrir que quizá no eras tan capaz. Y ese miedo es más fuerte de lo que parece. Entonces aparece el perfeccionismo, esa voz que te dice, hazlo cuando tengas más nivel, hazlo cuando esté perfecto, hazlo cuando estés listo de verdad. Pero lo que realmente te está diciendo es, no te arriesgues todavía. Porque mientras no empieces, todavía puedes creer que serías excelente. Mientras no lo intentes, todavía puedes proteger tu autoestima. Y así, sin notarlo, posponer se convierte en una forma de defensa. No contra el trabajo, sino contra la idea de sentirte insuficiente, contra la posibilidad de confirmar tus propias dudas. Por eso a veces no temes al fracaso, temes a la respuesta a una pregunta más profunda. ¿Y si lo intento y descubro que no soy tan bueno como esperaba? El pequeño cambio que rompe el ciclo. Aquí viene la parte que casi nadie te dice. No necesitas motivación, no necesitas sentirte listo, no necesitas que desaparezca el miedo. Solo necesitas empezar mal. Porque el mayor error es creer que el primer paso debe ser perfecto. Pero la verdad es otra, empezar mal es infinitamente mejor que no empezar nunca. Tu cerebro no odia el trabajo, odia el inicio, odia ese momento exacto en el que pasas de pensar a actuar. Y por eso existe una idea tan simple que parece demasiado pequeña para funcionar, la regla de los 2 minutos. No te comprometas a terminar, no te comprometas a hacerlo bien, comprométete solo a empezar durante 2 minutos. Abrir el archivo, escribir una frase, ordenar una cosa, nada más. Porque cuando reduces una tarea enorme a una acción ridículamente pequeña, tu cerebro deja de verla como una amenaza. Y ocurre algo curioso, una vez que empiezas, ya no eres la misma persona que antes de empezar. El miedo baja, la resistencia se rompe, la inercia cambia de dirección. No porque te volvieras fuerte, sino porque hiciste el movimiento correcto. No grandes decisiones, no fuerza de voluntad heroica, solo una acción mínima hecha hoy. Y muchas veces eso es todo lo que necesitas para que el mañana empiece a cambiar. Nunca fue solo una tarea. Nunca fue solo un correo, un estudio, un proyecto pendiente. Siempre fue algo más grande. Porque cada vez que eliges empezar o no empezar, no estás decidiendo sobre una actividad, estás decidiendo qué tipo de persona estás siendo hoy. Tu vida no cambia con grandes eventos, cambia con microdecisiones invisibles. Con ese momento en el que te levantas o te quedas en la cama, con esa frase que escribes o dejas en blanco, con ese paso pequeño que nadie aplaude pero que mueve tu futuro unos milímetros. Y esos milímetros, repetidos cada día, terminan siendo kilómetros. Por eso cada mañana es una elección. No entre éxito o fracaso, sino entre avanzar un poco o quedarte exactamente donde estás. El futuro no se construye de golpe, se construye cuando haces hoy lo que ayer dejaste para mañana. Y quizá no lo notes ahora, quizá hoy solo avanzaste un 1%, pero dentro de unos años, cuando mires atrás, entenderás algo simple y poderoso. No fue un gran día el que cambió tu vida, fueron cientos de pequeños días en los que decidiste empezar aunque no tuvieras ganas. Ahí es donde nace el futuro. No mañana, hoy. Mañana.
Es una palabra pequeña, inofensiva, casi amable, pero es una de las palabras que más veces ha cambiado el rumbo de una vida. Porque mañana es el lugar donde viven los planes perfectos, donde todo sale bien, donde no hay miedo, donde siempre estás listo. Y por eso es tan cómodo. El problema es que mañana no es un día real, es una idea. Y mientras sigas esperando a convertirte en alguien distinto para empezar, la vida seguirá pasando sin preguntarte si ya estás preparado. Hoy no necesitas ser valiente, no necesitas ser disciplinado, no necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas una cosa, hacer hoy algo pequeño que ayer dejaste para mañana. Tal vez nadie lo note, tal vez no sea impresionante, pero tú sí lo sabrás. Y a veces eso es suficiente para empezar a convertirte en la persona que llevas años postergando. Si esta historia te hizo pensar en algo que llevas tiempo evitando, quizá hoy sea un buen día para empezar mal, pero empezar de verdad. Y si quieres seguir entendiendo tu mente, tus hábitos y las decisiones invisibles que construyen tu futuro, te invito a quedarte aquí. Porque este canal no trata de cambiar tu vida en un día, trata de ayudarte a no seguir dejándola para mañana.